Reporte 100. Jorge Herrera, cofundador del Instituto RIA, está con nosotros esta mañana justamente para platicar sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jorge, buenos días, ¿cómo está? Gracias por tomar esta llamada. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que sigue? Después de lo que decidió la Corte ayer, ¿qué es lo que sigue? Sí, pues estamos festejando, ¿no? Es un momento histórico, sí es un gran avance en materia de derechos humanos. Ahora pues vamos a poder ampliar este derecho del autocultivo a todas las personas, a toda la ciudadanía que quieran acudir a tramitar su licencia, su permiso, y que ahora ya no tendrán que hacerlo mediante pues el amparo, sino simplemente acudiendo a la Secretaría de Salud para el ejercicio del derecho. Entonces, pues ahorita lo que decidió la Corte tiene que ver principalmente, o tiene un impacto principalmente en el tema del cultivo doméstico, o sea, el autocultivo, poder tener nuestras plantas en nuestras casas sin fines de lucro, para nuestro uso personal, y ahora que se publique la decisión de la Corte en el Diario Oficial de la Federación, lo que seguiría es que la Secretaría de Salud o COFEPRIS emita lineamientos o una reglamentación que especifique cuáles son los criterios sobre los cuales se puede ejercer este derecho, ¿no? O sea, es similar a como pues un auto y manejar es legal, pero existen una serie de criterios y de lineamientos y de normatividades que establecen cómo, cuándo y quién puede manejar, ¿no? En una licencia, utilizando el cinturón de seguridad, etcétera. Pues es un poco similar aquí. Ahora vamos a tener que ir a COFEPRIS a tramitar una licencia, un permiso, y obviamente pues estar sujetos a todas las reglas que se impongan en ese sentido. Sí. Y esto es... Sí, te escuchamos, Jorge. Sí, mencionar que esto es únicamente en el tema del autocultivo. Hace falta todavía que el Congreso pase esa ley que han estado postergando durante más de 2 años, ahora para el tema del mercado regulado, en el que se especifique quién puede comercializar, producir con fines de lucro, y obviamente pues eso es lo que tiene un impacto en términos de oportunidades laborales, económicas, etcétera, pero por lo pronto pues ya tenemos este gran avance del autocultivo y pues seguimos en espera de ver qué va a decir la Secretaría de Salud, por un lado, y cómo va a seguir o concluir el proceso de la ley para la regulación integral en el Congreso. Es decir, que quien decida consumir marihuana ya lo podrá hacer en su casa, cultivándola, sembrándola, cultivándola para su autoconsumo. Ya no habrá necesidad de recurrir a un dealer, por ejemplo. Es correcto, así ya no tenemos que depender del mercado ilegal, y dicen, ¿no?, que el mejor antídoto para el crimen organizado pues es el autocultivo, para no seguir dándole ganancias económicas a esos grupos. Sí, es decir, para no fumar marihuana manchada de sangre, pues. Así es, coloquialmente. Sí, marihuana manchada de sangre. Ahora ya se podrá hacer el autocultivo. ¿Esto ya es posible a partir de este momento o hay que esperar un plazo antes de ir a COFEPRIS a solicitar el permiso? Pues se supone que todos los permisos que ahorita tiene COFEPRIS ya no se van a poder rechazar, ¿no? Antes lo que sucedía era que tú ibas a COFEPRIS, pedías un permiso para poder tener tus plantas en tu casa, ellos te lo negaban porque no tenían las facultades para expedir un permiso con esas características porque la ley lo impedía, pero ahora que se modificaron los artículos de la Ley General de Salud al respecto, COFEPRIS ya no te puede negar el trámite, más bien pues ahora se van a tener que apurar para expedir esa reglamentación y poderte autorizar el trámite, la licencia, el permiso, con los lineamientos que se establezcan. Entonces, pues sí, ahí sí, si quieren acceder a este derecho, pues sí, el siguiente paso es ya presentar su trámite ante COFEPRIS y pues ya no va a ser negado. Ahora vamos a tener que esperar a que se publiquen los lineamientos para que pues ya te den tu trámite así. Sí, ahora la parte que sigue, que nos comentabas, Jorge Herrera, cofundador del Instituto RIA, sobre el regular el comercio de marihuana en el país, tendrá que seguir el mismo camino que tomó el del autoconsumo, es decir, que la Corte tenga que tomar la decisión porque el Congreso no lo hace.
Pues esperemos que nosotros creemos que esto es un paso que aumenta la responsabilidad del Congreso para legislar. O sea, llegamos a este punto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad porque el Congreso fue omiso, ¿no? Y estuvo solicitando una serie de prórrogas para pues darle largas a la ley que hasta ahora no hemos visto que salga. Entonces, eso es lo que obliga a la Corte a pronunciarse sobre este tema, pero evidentemente tiene que seguir con el proceso legislativo que ya habíamos iniciado en el Congreso y que sí permitiría ver un mercado integral, ¿no? Regulado. Y eso pues es debido a que las personas usuarias tenemos muchas necesidades, no todas podemos cultivar en nuestras casas, no todas tenemos los conocimientos o las herramientas necesarias, y pues para eso debería de existir la posibilidad de pues acceder a una variedad de productos en un mercado regulado, y que esperemos que eso es lo que sí le den seguimiento en el Congreso. También por el tema de que se tienen que eliminar las disposiciones en el Código Penal Federal que impiden el uso, la posesión, ¿no? O sea, y que siguen criminalizando y que siguen penalizando, pues se tendrán que hacer esas modificaciones en el Congreso para asegurar que pues ninguna persona usuaria tenga plantas en su casa o no, pues viva criminalización y extorsión por parte de las autoridades. Y sobre todo para que podamos llegar a esos objetivos de pacificación, de arrebatarle el mercado al crimen organizado, pero ahora sí pues imponiendo impuestos, ¿no? Y que el Estado que tenga ganancias de todo eso y que lo pueda canalizar a seguridad, a salud, ¿no? Como a todos esos objetivos y áreas estratégicas del país, y pues que obviamente esta decisión de la Corte únicamente en el autocultivo pues se queda muy corta para resolver todas esas problemáticas, pero que evidentemente se tendrá que abordar en el Congreso todavía. Sí, Jorge Herrera, ¿esto abre la puerta para el autocultivo de otras drogas? Ay, muy interesante. Me especificaron algunos detalles, ¿no?, sobre los cuales se puede ejercer este derecho, y en uno de esos puntos dijeron que esto solo es aplicable en el tema de cannabis, sobre todo porque la evaluación que se hizo en la Corte ya desde hace años era que la prohibición de la cannabis hacía más daño que el consumo mismo, ¿no?, debido a las violaciones a derechos humanos, debido a la violencia generada, etcétera, y pues es por eso que el derecho a acceder a la cannabis pues no implica tantos riesgos a la salud y riesgos a la seguridad como la política punitiva y de criminalización, ¿no? Entonces pues solamente es aplicable para el tema de cannabis, y nada más para mencionar algunos otros rubros que se mencionaron, pues que se puede ejercer este derecho no en frente de personas menores de edad, o sí, en un espacio público, pues que todas las personas den su consentimiento, y esto es un poco pues las bases para que se especifiquen zonas designadas para consumo, ¿no? Al igual que pues lo vemos con tabaco, por ejemplo. Sí, hachís, los hongos, el peyote. Pues todavía estamos en espera, ojalá que pronto se puedan reconocer sus usos terapéuticos, religiosos también, espirituales. Sí, droga natural es la marihuana. Correcto. ¿Qué otra droga natural hay aparte de la marihuana? Sí, pues en México también tenemos mucho cultivo de amapola, somos sí, el segundo país en el mundo, después de Afganistán, el cultivo de esta planta, con la cual se hace heroína, ¿no? Sí. Que es una sustancia para tratar dolor crónico, ¿no? Que principalmente se da a pacientes en etapa terminal de cáncer o que están pasando por una situación de dolor, y que pues la heroína ayuda a sobrepasar esta situación. Y pues el autocultivo de la amapola es un poco más difícil porque se necesita un proceso de industrialización, ¿no? O puede ser un tanto artesanal, pero para poder extraer la heroína. Pero pues sí, esas otras plantas son las que yo creo que siguen, ¿no?, para México cuando estamos hablando de una reforma a la política de drogas, y justamente en este caso no es necesariamente para asegurar el acceso, porque en México casi ni siquiera tenemos un consumo elevado de heroína, en la frontera sí, en algunas zonas específicas sí, pero principalmente pues sería para
brindar oportunidades al campo, ¿no? Y ya quitarles a los campesinos ese yugo de estar entre pues el crimen organizado y el ejército, ¿no? Y las acciones del Estado. Entonces, pues ojalá que México también piensa en dar ese otro paso hacia la regulación de la amapola y poder ver las oportunidades en ese sentido. ¿Y qué con las drogas sintéticas? Hay voces en el país que inclusive piden la legalización de las drogas naturales, pero también de las sintéticas para acabar con los problemas de seguridad o de inseguridad que provocan los propios cárteles de las drogas. Sí, qué interesante. Pues mira, nosotros estamos a favor de una regulación de todas las sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, entendiendo de que se tienen que poner criterios específicos para cada una de las sustancias, ¿no? A diferencia de hoy en día que pues se ponen todas en la misma bolsa, ¿no? Y todas se presentan como las mismas, pero pues no, tienen efectos muy diferentes y riesgos muy diferentes y por eso hay que tener políticas específicas para cada una. Sabemos que con la regulación pues de varias sustancias se está poniendo primero la salud de las personas, ¿no? Al asegurar la calidad del producto que están consiguiendo, ¿no? Para evitar sobredosis por la adulteración de las drogas, y sí, poder aprovechar los beneficios terapéuticos, medicinales que muchas de estas ofrecen, o sea, los hongos, por ejemplo, el LSD, psicodélicos, que el LSD es una sustancia sintética, por ejemplo, se han utilizado para tratamientos médicos, ¿no? Para tratar la depresión, el estrés postraumático, múltiples beneficios que se tienen que seguir investigando y se tiene que seguir impulsando, pues sí, el debate alrededor de estas sustancias, pero por supuesto, pues dejar de estigmatizar y dejar de verlos con prejuicios para que podamos sacar provecho, ¿no? Entonces, pues ojalá que en el país podemos comenzar a transitar hacia esa ruta en la que pues vemos o exploramos mejores formas de aproximarnos con las sustancias, sean sintéticas o no, sean ilegales o no. O sea, también sí se necesita toda una política de salud pública por parte del Estado y que lo vemos ahorita con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, pero que por supuesto se tiene que fortalecer para dar servicios a las personas usuarias, para fortalecer el tema de la prevención, y también brindar el acceso para vías medicinales, terapéuticas, ¿no? Entonces, pues sí hay y en Estados Unidos ya se está explorando mucho eso. Ha habido una despenalización de sustancias como hongos o ayahuasca, por ejemplo, en algunos estados. Entonces, pues sí, México, ojalá que transitamos hacia ese camino, también para que ya dejemos de vivir esta política de enfrentamiento armado, ¿no? Entre el crimen organizado y el Estado, que nos ha traído mucho daño, mucha violencia al país y que pues podemos explorar otras rutas. Jorge Herrera, cofundador del Instituto RIA, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos atentos. Gracias, un gusto. Hasta pronto. Reporte 100.